En las colinas doradas de la campiña italiana de 1845, una mujer está a punto de demostrar que el amor verdadero no conoce límites. Melina creía que su matrimonio era perfecto, hasta que su cuerpo cambió. Su esposo, antes devoto, comenzó a verla como una carga. El destino los pondrá a prueba de la manera más cruel, pero también más reveladora. Una historia que te hará creer nuevamente en el poder del amor incondicional. Suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ahora, conoce la historia de Melina, Italia, 1845. En los verdes campos de Toscana, donde el sol de 1845 doraba las colinas con promesas eternas, Melina caminaba entre los olivares con una sonrisa que iluminaba hasta las sombras más profundas. A los 22 años, su vientre redondeado, bajo el vestido de algodón azul marino, hablaba de una vida que crecía dentro de ella, una bendición que había convertido su matrimonio en un cuento de hadas. «Enrico, ven a sentir cómo se mueve», llamaba con voz melodiosa mientras acariciaba su vientre de 6 meses. Sus ojos color miel brillaban con una ternura que podía derretir el corazón más frío. Su esposo, un hombre de 27 años con porte de noble rural, se acercaba entonces con pasos seguros, alto, de cabello castaño ondulado y ojos verdes que una vez la miraron como si fuera la única mujer en el mundo. Enrico colocaba sus manos callosas sobre el vientre de su amada. «Será fuerte como su padre», decía él, besando su frente con devoción. «Pero el tiempo tiene maneras crueles de cambiar los corazones». Los meses pasaron como hojas que caen. El vientre de Melina creció, sus mejillas se redondearon, sus movimientos se volvieron más lentos y cuidadosos. Lo que una vez fue gracia se transformó, a los ojos de Enrico, en pesadez. Las miradas de adoración se convirtieron en vistazo fugaces. Los besos tiernos se volvieron mecánicos, fríos, como el cumplimiento de un deber. Cuando ella extendía la mano buscando su caricia, él encontraba excusas para alejarse. «Tengo que revisar los viñedos», murmuraba, evitando sus ojos suplicantes. «¿Ya no me encuentras hermosa?», le preguntó una noche con la voz quebrada por la confusión y el dolor. Enrico se quedó en silencio, dándole la espalda en la cama matrimonial. Ese silencio fue más cruel que cualquier palabra. Las señoras del pueblo comenzaron a murmurar. Doña Francesca, la cuñada de Melina, una mujer de 40 años con lengua afilada como navaja, no perdía oportunidad de sembrar veneno. «Los hombres son así, querida», le decía con falsa compasión. «Cuando una mujer pierde su figura, pierde también su encanto. Deberías prepararte para lo que viene después del parto». Pero Melina se aferraba a la esperanza como una náufraga se aferra a un madero. Su amor era más grande que sus miedos, más profundo que las palabras hirientes de su esposo. El día del parto llegó con la furia de una tormenta de invierno. Durante 12 horas, Melina luchó entre gritos y lágrimas, acompañada solo por la partera del pueblo. Enrico había salido a la ciudad, alegando asuntos urgentes que no podían esperar. Cuando finalmente sostuvo a su hijo en brazos, un niño de mejillas rosadas y llantos potentes, sus lágrimas fueron de alegría y tristeza a la vez. Alegría por el milagro de la vida. Tristeza porque el hombre que amaba no estaba allí para compartir ese momento sagrado. Enrico regresó 3 días después, oliendo a vino y perfume ajeno. Miró al bebé con una sonrisa forzada y a su esposa con ojos que ya no reconocían el amor que una vez los unió. «Es hermoso», dijo, pero sus palabras sonaron vacías como un eco en una cueva. Los meses que siguieron al nacimiento de pequeño Alessandro fueron un descenso lento y doloroso hacia el infierno del desamor. Melina, ahora con 23 años y marcas del parto que no se desvanecían tan rápido como ella esperaba, se despertaba cada mañana con la determinación de reconquistar el corazón de su esposo. Se levantaba antes del amanecer, peinaba su cabello castaño con cuidado especial, se colocaba sus vestidos más favorecedores y preparaba las comidas favoritas de Enrico con una dedicación que rayaba en la desesperación. «He preparado tu guiso de cordero preferido», le decía con una sonrisa temblorosa, sirviendo el plato con manos que temblaban por la ansiedad. Enrico apenas levantaba la vista del periódico. «Está salado», gruñía, sin siquiera probar el primer bocado.
Cada rechazo era una puñalada en el alma de Melina, pero ella insistía. Cuando él llegaba tarde oliendo a tabaco y alcohol, ella lo recibía con caricias silenciosas. Cuando él se alejaba de sus besos, ella fingía no notar la frialdad. «¿Qué te sucede, Enrico?», le preguntó una noche, con Alessandro dormido en sus brazos. «Antes me decías que era la mujer más hermosa del mundo». Él la miró con una crueldad que ella no reconoció. «Las cosas cambian, Melina. La gente cambia. Quizás era momento de que te dieras cuenta». Las palabras cayeron como piedras en su corazón, pero ella no se rindió. Los domingos en la iglesia se volvieron una tortura pública. Enrico se sentaba lejos de ella, intercambiaba miradas cómplices con otras mujeres del pueblo, especialmente con Isabela, la joven viuda de 20 años cuya belleza desafiaba los lutos del duelo. «Tu marido parece distraído», comentaba doña Francesca con malicia venenosa después de misa. «Un hombre como él necesita estimulación. Tal vez deberías cuidarte más, querida». Melina apretaba a Alessandro contra su pecho y caminaba a casa con lágrimas que se negaba a derramar en público. En casa intentaba todo lo que estaba a su alcance. Se apretaba el corsé hasta no poder respirar, se pellizaba las mejillas para darles color, practicaba sonrisas en el espejo hasta que le dolían las mejillas. Una tarde, mientras Enrico revisaba sus cuentas en el estudio, ella se acercó con el vestido que usó el día de su boda, ajustado lo mejor que pudo. «¿Recuerdas este vestido?», preguntó con voz suave, girando lentamente para que él la viera. Enrico levantó la vista con irritación. «Por Dios, Melina, ¿no ves que estoy ocupado? ¿Y ese vestido?». Hizo una pausa cruel. «Ya no te queda como antes». Ella salió corriendo hacia su habitación, donde lloró en silencio para no despertar al bebé. Pero el peor momento llegó una noche de lluvia torrencial. Melina había preparado una cena especial. Había encendido velas, había puesto las sábanas de seda que guardaba para ocasiones especiales. Cuando Enrico llegó empapado y malhumorado, ella le tendió una toalla con una sonrisa esperanzada. «He preparado algo especial para nosotros», murmuró, acercándose para abrazarlo. Él la apartó con brusquedad. «No me toques con esas manos ásperas. No soporto que me toques». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Melina se quedó inmóvil, con la toalla cayendo de sus manos, sintiendo como su mundo se desplomaba definitivamente. «¿Ya no me amas?», logró susurrar. Enrico la miró con una frialdad que helaba la sangre. «El amor, Melina, necesita belleza para sobrevivir. Y tú…». No terminó la frase, pero sus ojos dijeron todo lo que sus palabras callaron. Esa noche, Melina se acostó en el suelo de la habitación del bebé, abrazando una almohada empapada en lágrimas, preguntándose qué había hecho mal para merecer tan cruel destino. El otoño de 1846 llegó pintando las hojas de dorado y carmesí, pero en la casa de los Rossini solo el gris de la indiferencia teñía los días. Melina había aprendido a caminar en silencio, a sonreír sin motivo y a amar sin recibir nada a cambio. Alessandro, ya con 1 año de vida, gateaba por la casa llenando de risas los rincones que su padre había vaciado de amor. Melina encontraba en su hijo la única luz en medio de la oscuridad de su matrimonio. «Mira, pequeño», le susurraba mientras lo mecía, «algún día tu papá recordará cómo amarnos». Pero Enrico se hundía cada vez más en su vanidad y desprecio. Sus escapadas nocturnas se volvieron habituales, sus llegadas tarde una rutina dolorosa. Melina había dejado de preguntar, había dejado de suplicar, había dejado de esperar milagros. Una mañana de octubre, cuando las primeras heladas comenzaban a besar la tierra, Enrico se preparó para uno de sus paseos a caballo. Montaba un semental negro llamado Tempesta, un animal tan orgulloso y caprichoso como su dueño. «Voy a los viñedos de la colina norte», anunció, ajustándose los guantes de cuero con movimientos precisos. Su cabello castaño brillaba bajo el sol matutino, y su porte seguía siendo el de un hombre que se creía dueño del mundo. Melina lo observaba desde la ventana de la cocina, con Alessandro en brazos. Una extraña inquietud le oprimía el pecho, como si una voz interior le susurrara que algo terrible estaba por suceder. «Ten cuidado», murmuró, pero él ya había partido sin escucharla. La tormenta llegó como un ladrón en la noche. Nubes negras se amontonaron en el cielo como puños cerrados,
y el viento comenzó a aullar entre los árboles con furia salvaje. Los rayos rasgaban el firmamento mientras la lluvia azotaba la tierra con gotas del tamaño de monedas. Enrico, atrapado en la tempestad mientras regresaba a casa, espoleó a Tempesta para que corriera más rápido. El orgullo le impedía buscar refugio. Quería llegar a casa para demostrar que ni siquiera la naturaleza podía doblegarlo. Pero el destino tenía otros planes. Un rayo cayó tan cerca que el estruendo hizo que Tempesta se encabritara con terror. El noble semental, cegado por el miedo, perdió el equilibrio en el sendero fangoso. Enrico sintió el mundo girar mientras era lanzado por los aires, su cuerpo chocando contra las rocas afiladas con un sonido que se perdió entre los truenos. Cuando la tormenta pasó y los trabajadores de la finca lo encontraron, Enrico yacía inmóvil entre las piedras, con la lluvia lavando la sangre de su frente. Sus ojos verdes, antes llenos de arrogancia, miraban al cielo sin ver nada. Lo llevaron a casa en una camilla improvisada. Melina corrió hacia él con el corazón desgarrado, sin importarle todos los desprecios recibidos. Solo veía al hombre que una vez amó, ahora quebrado y vulnerable. «¡Enrico! ¡Enrico, por favor, despierta!», gritaba mientras acariciaba su rostro pálido. El médico del pueblo, don Giuseppe, un hombre mayor de barba blanca y manos expertas, examinó el cuerpo inmóvil con gravedad creciente. «Está vivo», anunció finalmente, «pero el golpe en la espalda es severo. No sé si volverá a caminar». Cuando Enrico despertó 3 días después, lo primero que intentó fue mover las piernas. Nada. Intentó sentarse. Imposible. La realidad se estrelló contra él como una segunda caída. «No, esto no puede estar pasando», rugió, golpeando el colchón con puños temblorosos. «Soy Enrico Rossini. No puedo ser un inválido». El médico le explicó la situación con palabras suaves pero definitivas. La inflamación puede reducirse con tiempo, pero debe tener paciencia y, sobre todo, cuidados constantes. Enrico miró hacia Melina, que permanecía a su lado con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Por primera vez en meses, realmente la vio. Vio su amor incondicional, su lealtad inquebrantable, su belleza interna que él había sido demasiado ciego para valorar. Pero el orgullo herido puede ser más cruel que el desprecio. «No quiero tu lástima», gruñó, apartando la cara. «Vete. No quiero que nadie me vea así». Melina se acercó un paso más. «No es lástima, Enrico. Es amor. Siempre ha sido amor». Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. Pero él cerró los ojos, hundiéndose en un silencio que sería su cárcel durante los próximos meses. El hombre que una vez se creyó invencible, ahora dependía completamente de la mujer que había rechazado. Y Melina, con el corazón roto pero el alma intacta, tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Los meses que siguieron fueron una prueba de fuego para el alma de Melina. Enrico se había convertido en un hombre amargo, encerrado en su habitación como una bestia herida que rechaza hasta la compasión. «Déjame en paz», gritaba cada vez que ella intentaba acercarse. «No quiero tu caridad». Pero Melina había tomado una decisión que venía del lugar más profundo de su corazón. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, alimentaba a Alessandro, lo dejaba con Marta, la criada más anciana de la casa, y subía a la habitación donde Enrico se consumía en su propio veneno. «Buenos días, amor mío», decía con voz suave, abriendo las cortinas para dejar entrar la luz del sol. «Cierra esas malditas cortinas», bramaba él, cubriéndose la cara con las manos. Pero ella no se rendía. Día tras día, con paciencia infinita, lo alimentaba como a un niño rebelde. Cuando él escupía la comida, ella limpiaba su rostro sin una palabra de reproche. Cuando él la insultaba, ella respondía con caricias en su frente febril. «¿Por qué lo haces?», le preguntó una tarde, con la voz quebrada por la confusión. «Te traté como basura, te hice llorar, te humillé delante de todo el pueblo. ¿Por qué diablos sigues aquí?». Melina se sentó en el borde de la cama, sus ojos color miel brillando con una luz que él había olvidado que existía. «Porque el amor verdadero no se rinde, Enrico. Porque cuando prometí amarte en la salud y en la enfermedad,
Lo dije en serio, porque eres el padre de mi hijo y el único hombre que he amado. Él apartó la mirada, pero sus ojos se humedecieron por primera vez en meses. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Melina desarrolló una rutina sagrada. Lo bañaba con cuidado infinito, cambiaba sus vendajes, masajeaba sus piernas inmóviles con aceites que preparaba con hierbas del jardín. «Cuéntame de Alessandro», murmuró él una tarde, después de semanas de silencio hostil. El corazón de Melina se aceleró. Era la primera vez que preguntaba por su hijo. «Camina como un pequeño soldado», sonrió ella, «y tiene tus ojos verdes». Ayer dijo «papá» por primera vez. Enrico cerró los ojos, sintiendo algo que había olvidado que existía. Amor paternal. Las noches fueron las más difíciles. Enrico despertaba gritando, convencido de que podía sentir sus piernas, solo para descubrir la cruel realidad. En esos momentos de desesperación, Melina lo abrazaba mientras él lloraba como un niño perdido. «Nunca volveré a ser el hombre que fui», sollozaba contra su pecho. «No», susurraba ella, acariciando su cabello. «Serás mejor. Serás el hombre que siempre debiste ser». Durante el día, cuando él dormía agotado por sus pesadillas, Melina se ocupaba de la casa, de Alessandro, de los trabajadores de la finca que venían a preguntar por su patrón. Había asumido responsabilidades que nunca imaginó tener, pero lo hacía con la gracia de una reina y la humildad de una sirvienta. Una tarde de primavera, mientras le contaba historias de aventuras y amor eterno, notó algo extraordinario. Los dedos del pie de Enrico se movieron, apenas 1 milímetro, pero se movieron. «¡Enrico, mira!», gritó, señalando sus pies. Él bajó la vista con incredulidad, concentró toda su fuerza, toda su voluntad, y ahí estaba, un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero real. «Dios mío», susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Melina, puedo moverlos». Pero lo que lo conmovió más profundamente no fue el milagro de la recuperación. Fue la expresión de alegría pura en el rostro de su esposa, como si el milagro fuera para ella, no para él. En ese momento, Enrico comprendió la magnitud del amor que había despreciado. Esta mujer había sacrificado todo por él: su comodidad, su descanso, su propia felicidad. Lo había amado cuando él era despreciable, lo había cuidado cuando él era ingrato, lo había sanado cuando él se había rendido. «Melina», murmuró, tomando su mano con dedos temblorosos. «Perdóname, por favor, perdóname por todo». Ella se acercó y besó su frente con una ternura que sanaba heridas más profundas que las del cuerpo. «No hay nada que perdonar, amor mío. Solo hay amor. Solo ha habido amor». Por primera vez en más de 1 año, Enrico la miró como lo hacía al principio de su matrimonio. La vio bella, no por su apariencia física, sino por la belleza incandescente de su alma. La vio fuerte, no por su cuerpo, sino por su espíritu inquebrantable. La vio perfecta, no porque fuera sin defectos, sino porque era perfecta para él. El hombre que había estado muerto por dentro comenzó a vivir de nuevo. Y todo gracias al amor incondicional de la mujer que nunca se rindió. La primavera de 1847 trajo consigo más que flores y cantos de pájaros. Trajo el milagro de la redención. Enrico, ahora con la capacidad de mover las piernas gradualmente, trabajaba cada día con determinación férrea para recuperar su fuerza. Pero más importante que la rehabilitación de su cuerpo era la transformación de su alma. «Ayúdame a sentarme», le pedía a Melina cada mañana, pero ahora sus palabras estaban teñidas de gratitud en lugar de amargura. Con paciencia infinita, ella lo apoyaba mientras él luchaba por mantener el equilibrio. Sus músculos, debilitados por meses de inmovilidad, temblaban con el esfuerzo, pero su determinación era inquebrantable. «Así, muy bien», lo alentaba Melina, sus ojos brillando con orgullo. «Cada día estás más fuerte». Alessandro, ahora con 2 años, había comenzado a acercarse tímidamente a su padre. El niño, que había crecido sin la presencia paterna, observaba con curiosidad a este hombre que luchaba por ponerse de pie. «Papá», balbuceó el pequeño una mañana, extendiendo sus bracitos regordetes hacia Enrico. El corazón de Enrico se partió en 2.
¿Cómo había podido perderse tanto tiempo precioso con su hijo? ¿Cómo había podido ser tan ciego ante las bendiciones que tenía? «Ven aquí, pequeño guerrero», murmuró con voz quebrada, tomando a Alessandro en sus brazos por primera vez en años. El niño se acurrucó contra el pecho de su padre, y Enrico sintió una felicidad que había olvidado que existía. Los días se sucedían llenos de pequeños milagros. Primero, Enrico logró ponerse de pie con ayuda. Luego, dar unos pasos vacilantes apoyado en bastones. Su determinación crecía con cada logro, pero su mayor motivación no era la recuperación física, era el amor que había redescubierto por su familia. «Melina», le dijo una tarde mientras ella le masajeaba las piernas con aceites medicinales, «necesito decirte algo». Ella levantó la vista, sus manos deteniéndose en su labor. «Durante todos estos meses he tenido tiempo para pensar, para recordar, para darme cuenta de lo ciego que he sido». Su voz temblaba con emoción contenida. «Tú nunca dejaste de ser hermosa, nunca dejaste de ser la mujer perfecta para mí. Fui yo quien se volvió feo por dentro». Melina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Cuando te veía durante tu embarazo, cuando tu cuerpo cambiaba para dar vida a nuestro hijo, yo solo pensaba en mi vanidad, en lo que dirían otros hombres, en mi orgullo estúpido». Enrico tomó sus manos entre las suyas. «No me daba cuenta de que estaba viendo el milagro más hermoso del mundo, una mujer que sacrificaba su cuerpo por amor». «Enrico», susurró ella. «No, déjame terminar». Él se incorporó con esfuerzo, buscando sus ojos. «Tú me salvaste, no solo mi cuerpo, sino mi alma. Cuando yo te rechazaba, tú me abrazabas. Cuando yo te insultaba, tú me cuidabas. Cuando yo me rendía, tú seguías luchando por nosotros». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambos. «Me enseñaste que el amor verdadero no es vanidad ni apariencias, es sacrificio, es entrega, es quedarse cuando todo se vuelve difícil». Enrico logró ponerse de pie, tambaleante pero decidido. «Es lo que tú hiciste por mí cada día durante el año más oscuro de mi vida». Se las arregló para arrodillarse frente a ella, tomando sus manos como el día en que le pidió matrimonio. «Melina Rossini, mi esposa, mi salvadora, mi amor eterno, ¿me perdonas? ¿Me das una segunda oportunidad de ser el esposo que mereces?» Ella se arrojó a sus brazos, sollozando contra su pecho. «Siempre te he perdonado, Enrico. Siempre te he amado. Siempre he creído en nosotros». Él la besó entonces como no la había besado en años. Un beso que sabía a perdón, a gratitud, a amor renacido. Un beso que borraba todo el dolor y prometía un futuro lleno de luz. Desde ese día, Enrico se convirtió en el esposo que siempre debió ser. Cada mañana despertaba agradecido por tener a Melina a su lado. Cada noche se dormía bendiciendo el día en que ella entró en su vida. Cuando finalmente pudo caminar sin ayuda, lo primero que hizo fue llevar a Melina al jardín donde se habían conocido. Allí, bajo el mismo rosal donde él le había declarado su amor por primera vez, renovó sus votos matrimoniales. «Prometo amarte no solo cuando seas joven y hermosa», declaró con voz firme, «sino cada día de nuestras vidas. Prometo verte siempre con los ojos del amor, no con los ojos del mundo. Prometo ser digno del corazón más generoso que he conocido». Los trabajadores de la finca, Marta la criada, hasta doña Francesca, que había venido a presenciar el momento, lloraban de emoción. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. El pueblo entero fue testigo de la transformación de Enrico Rossini. El hombre orgulloso y vanidoso había muerto en esa caída del caballo. El que resucitó fue un hombre humilde, agradecido y profundamente enamorado. Melina había demostrado que el amor incondicional puede sanar las heridas más profundas del alma. Su paciencia había vencido al orgullo. Su ternura había derretido la amargura. Su fidelidad había transformado el desprecio en adoración. El amor verdadero había triunfado una vez más. El verano de 1850 doraba los campos de Toscana con la misma generosidad de siempre, pero ahora había algo diferente en la casa de los Rossini. Había risas, había música, había amor en cada rincón. Melina,
ahora con 27 años y embarazada de 5 meses de su segundo hijo, caminaba por el jardín con pasos ligeros y una sonrisa que nunca se borraba de su rostro. Su vientre, que una vez fue motivo de rechazo, ahora era acariciado con devoción por las manos de su esposo cada mañana al despertar. ¿Cómo se siente nuestra pequeña princesa hoy?, preguntaba Enrico, ahora de 32 años, besando su vientre con ternura infinita. Muy activa, reía Melina. Creo que será tan enérgica como su hermano. Alessandro, convertido en un niño de 5 años lleno de vitalidad, corría por el jardín persiguiendo mariposas y llenando el aire con su risa cristalina. Sus ojos verdes, idénticos a los de su padre, brillaban con la felicidad de un niño amado incondicionalmente. Enrico había recuperado completamente la movilidad de sus piernas, pero más importante aún, había recuperado su humanidad. Se había convertido en el padre que Alessandro merecía y en el esposo que Melina siempre soñó tener. ¿Recuerdas cuando pensé que lo había perdido todo?, le confesó una tarde mientras observaban el atardecer desde la terraza de su casa. ¿Te refieres a cuando creías que caminar era lo más importante del mundo?, sonrió Melina, acomodándose en sus brazos. Ahora sé que lo más importante del mundo está aquí, respondió él, abrazándola más fuerte. En estos brazos que me sostuvieron cuando me rendí, en estos ojos que nunca dejaron de verme con amor, en este corazón que nunca se rindió. La casa se había convertido en el centro de reunión de toda la familia. Doña Francesca, que una vez sembró veneno con sus palabras, ahora visitaba frecuentemente para pedir consejos sobre el amor a la mujer que había subestimado. «¿Cómo lo hiciste, Melina?», le preguntó una tarde. «¿Cómo lograste que un hombre tan orgulloso se convirtiera en el esposo más devoto del pueblo?». Melina sonrió con sabiduría ganada a través del sufrimiento y la victoria. «No cambié a Enrico, Francesca. Solo lo amé hasta que él recordó quién era realmente. El amor tiene esa magia. Puede despertar lo mejor de las personas, incluso cuando ellas han olvidado que esa bondad existía». Los domingos en la iglesia se habían convertido en una celebración. Enrico y Melina se sentaban en primera fila, con Alessandro entre ellos, irradiando una felicidad que inspiraba a todas las parejas del pueblo. El padre Antonio, en sus sermones, a menudo usaba su historia como ejemplo del poder redentor del amor y el perdón. Cuando el amor es verdadero, decía desde el púlpito, puede transformar el corazón más endurecido. La señora Melina nos enseñó que amar no es solo un sentimiento, sino una decisión que se toma cada día, especialmente en los días más difíciles. Enrico había prosperado en los negocios, pero no por ambición o vanidad. Ahora trabajaba para proveer bienestar a su familia y para ayudar a las familias necesitadas del pueblo. Había establecido un fondo para ayudar a viudas y huérfanos, recordando siempre el período oscuro en que él mismo necesitó ayuda. Mi esposa me enseñó que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, le decía a los jóvenes del pueblo que venían a pedirle consejo, sino en servir a quienes amamos. La noche antes del nacimiento de su segunda hija, mientras Melina descansaba con la cabeza en su regazo, Enrico reflexionó sobre el milagro de su transformación. ¿Sabes qué fue lo que realmente me sanó?, le murmuró, acariciando su cabello castaño que ahora brillaba con reflejos dorados bajo la luz de las velas. ¿Tu determinación?, preguntó ella con una sonrisa soñolienta. No, mi amor. Fue ver el amor de Dios reflejado en tus ojos cada día. Fue entender que si alguien podía amarme de esa manera cuando yo era despreciable, entonces yo también podía convertirme en alguien digno de ese amor. Cuando nació su hija, a quien llamaron Elena en honor a la abuela de Melina, Enrico lloró de alegría pura. Esta vez estuvo presente desde el primer momento, sosteniendo la mano de su esposa, susurrándole palabras de aliento, siendo el compañero que ella siempre mereció. «Es perfecta», murmuró, sosteniendo a la bebé con manos que temblaban de emoción, como su madre. «Es nuestra», sonrió Melina, agotada pero radiante, fruto del amor que sobrevivió a todo. Una historia increíble de coraje y amor. Ahora, quiero saber tu opinión. Comenta abajo, ¿cuál fue la escena que más te emocionó o te enfureció? Los años que siguieron estuvieron llenos de pequeñas alegrías y grandes bendiciones. Alessandro creció para convertirse en un joven noble y compasivo,
que trataba a todas las mujeres con el respeto que había visto de su padre hacia su madre. Elena se convirtió en una niña vivaz e inteligente, adorada por toda la familia. Enrico nunca volvió a dar por sentado ni un solo día con su familia. Cada amanecer era una oportunidad de demostrar su amor, cada atardecer una ocasión para agradecer por las bendiciones recibidas. En las noches frías de invierno, cuando la familia se reunía alrededor del fuego, Melina a menudo recordaba los días oscuros y se maravillaba de cómo el amor había transformado su dolor en gloria. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Enrico una de esas noches, refiriéndose a los meses de sufrimiento que ella había soportado por él. Melina lo miró con esos ojos color miel que habían visto lo peor y lo mejor de él, y que nunca habían perdido la esperanza. Jamás, respondió con convicción absoluta, porque ese sufrimiento me enseñó de qué estoy hecha. Me enseñó que el amor verdadero no solo es bello en los días fáciles, sino invencible en los días imposibles. Y nos trajo hasta aquí, hasta esta felicidad que saboreamos cada día porque sabemos lo que es perderla. Enrico besó su frente con la reverencia de un hombre que había aprendido a reconocer lo sagrado cuando lo veía. Te amo, Melina Rossini. Te amaré hasta mi último aliento y más allá. Y yo a ti, Enrico, siempre, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte nos separe, y aún después. Bajo las estrellas de Toscana, en la casa donde el amor había triunfado sobre el orgullo, la familia Rossini vivía la prueba viviente de que los finales felices no son solo cuentos de hadas, son el regalo que reciben aquellos corazones valientes que se niegan a rendirse ante la oscuridad. El amor incondicional de Melina no solo había salvado a su esposo, había salvado a toda su familia, creando un legado de amor que se transmitiría de generación en generación. Y en los campos dorados de Italia, donde las historias de amor verdadero florecen como los girasoles bajo el sol eterno, la historia de Melina y Enrico se convirtió en leyenda, recordando a todos que el amor, cuando es real, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Esta hermosa historia nos enseña que el amor incondicional tiene el poder de transformar hasta los corazones más endurecidos. Melina nos mostró que amar no es solo un sentimiento, sino una decisión que tomamos cada día, especialmente en los momentos más difíciles. Como ella, todos enfrentamos momentos en nuestras vidas donde parece que el amor no es correspondido, donde nuestros esfuerzos parecen inútiles, donde la esperanza se desvanece. Pero la historia de Melina nos recuerda que existe un amor aún mayor que el amor humano, el amor de Dios por nosotros. Así como Melina nunca se rindió con Enrico, Dios nunca se rinde con nosotros. Aunque a veces nos alejemos, aunque seamos ingratos, aunque rechacemos su amor, Él permanece fiel, esperando pacientemente nuestro regreso. Te invito ahora a unirte conmigo en una oración, abriendo tu corazón a ese amor que todo lo puede, que todo lo sana, que todo lo transforma. Padre Celestial, gracias por el ejemplo de amor incondicional que vemos en esta historia. Así como Melina amó a Enrico en sus peores momentos, tú nos amas en los nuestros. Señor, reconocemos que a veces somos como Enrico, orgullosos, ingratos, ciegos ante las bendiciones que tenemos. Perdónanos por las veces que hemos rechazado tu amor y el amor de quienes nos rodean. Ayúdanos a ser como Melina, pacientes, perseverantes, llenos de amor que no se rinde. Fortalece nuestros corazones para amar cuando es difícil, para perdonar cuando duele, para seguir creyendo cuando todo parece perdido. Sana nuestras heridas, restaura nuestras relaciones y ayúdanos a ser instrumentos de tu amor en la vida de otros. Que nuestro amor sea reflejo del tuyo, incondicional, transformador, eterno. En el nombre de Jesús, quien nos mostró el amor más grande al dar su vida por nosotros. Amén.